compartir de un personaje, de uno de mis personajes bíblicos favoritos igual, hermano. Vamos a buscar la palabra en Lucas capítulo 5, versículo 8 al 11. Lucas capítulo 5, versículo 8 al 11. Hermanos, les voy a pedir si me pueden ayudar a leer, hermano. La verdad es que yo leo bien, pero hay algunas palabras que me cuestan. Así que si lo hacemos juntos, me van a ayudar. Y también, ¿cierto?, les va a servir para escudriñar la escritura. Ya. Lo leemos, ¿cierto?, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 5, del verso 8 al 11. Dice así en el nombre del Señor. Juntos. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén, hermano. Dios les bendiga. Tomen su asiento. Póngase cómodo nomás, porque esto da para rato. No, hermano, voy a tratar de ser, ¿cierto?, lo más breve posible, conforme a lo que Dios quiera, ¿cierto? Pero vamos a ir avanzando, hermano. Eh, Quisiera empezar, ¿cierto? Como les decía, uno de mis personajes favoritos, hermano, aparte, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, ¿cierto? Uno tiene su personaje favorito, uno de mis personajes favoritos, David, que el otro día nuestro siervo hablaba, ¿cierto? El pastor hablaba, ¿cierto?, del gran rey David. Me encanta el rey David, su historia, su vida, su enseñanza. Y mi segundo es Simón Pedro, hermano. Quería empezar como haciendo como un homenaje, una defensa a Pedro. ¿Sabe que yo encuentro que a lo largo de la enseñanza cristiana, a lo largo de, ¿cierto?, del evangelio que hemos tenido, yo encuentro que hemos sido injustos con Pedro, hermano? De verdad. Hemos barrido el piso con Pedro. Hemos sido injustos, hermano. Nos acordamos siempre de lo malo que hizo Pedro, ¿cierto? Nos acordamos, ¿cierto? Aunque son grandes enseñanzas, ¿cierto? Por ahí se dice que de los errores aprende uno. Pero yo encuentro que hemos sido injustos, hermano, porque hemos como criticado, digámoslo así, ¿cierto? Desde nuestro punto de vista, desde, desde quizás mirando, ¿cierto? Mirando desde el sillón, mirando quizás para Semana Santa, ¿cierto? Jesús de Nazaret, ¿cierto? Ahí nosotros vemos cómo la negar Pedro tocó, si le habían dicho que iba a cantar el gallo ahí, ¿cierto? Nosotros decimos ese Pedro, qué carnal que es, ¿cierto? Yo he escuchado que estaba en la carne Pedro, no estaba en el espíritu en ese momento. Y, y también recordamos varias enseñanzas de Pedro. Por ejemplo, también otra de las enseñanzas que sacamos de Pedro, ¿cierto? Que son para nuestro beneficio. Yo lo entiendo, pero sí yo comparto con Pedro, ¿cierto? Porque Pedro era una persona como más, era como yo, o sea, era como nosotros. Cometía sus errores, ¿cierto? Cometía sus errores como nosotros. Yo me siento a veces como Pedro, ¿cierto? Quizás cometiendo más errores que él incluso. Pero, por ejemplo, cuando él le corta la oreja, ¿cierto?, a este guardia que venía a apresar a Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo tan violento? Pedro, ¿cierto? Andaba con cuchillo, andaba con espada. Andaba cargado, Pedro.
¿cierto? Eso no se hace. Pedro, qué carnal, ¿cómo se le ocurre estar ahí con el Señor y que le corte la oreja a otra persona? Eso no se hace, po. Yo no lo haría. Muchas veces, ¿cierto? Nosotros vemos desde nuestro punto de vista sin ponernos en la situación. Cuando se fue a pescar, ¿cierto? Cuando nuestro Señor Jesucristo había sido crucificado, ¿cierto? Aún no resucitaba. ¿Cómo se va a ir a pescar Pedro? Si, si tenía que estar ahí, po. Se fue a pescar él en la carne carnal. Andaba pensando en la prosperidad. Andaba pensando, ¿cierto? En la plata. Pero ¿no hemos puesto en esas situaciones, hermano? En la situación de no tener trabajo, quizás. A nosotros nos falta trabajo y nos desesperamos. Yo este año me tocó, hermano, me tocó fuerte. Estuve sin trabajo y no, me, no había qué hacer. Ya me había pensado irme para otro lado. Y, y claro, nosotros decimos, Pedro, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Cuando le cortó la oreja, hermano, sabe que yo le hubiera cortado las dos. Yo igual defiendo a mi Señor. Yo admiro a Pedro, hermano. Todos salieron corriendo, hermano. Todos salieron corriendo. Y él, ahí con el Señor. Es muy capo, Pedro, hermano. Pedrito. La negación, hermano. Nosotros podemos ver, ¿cierto? La negación es uno de los puntos más bajos de Pedro. Nosotros tenemos varios dedos para apuntarle a él, ¿cierto? Porque él más encima lo dijo antes, po. No, Señor, yo no te voy a negar. Yo no te voy a negar, Señor, ahí en la Santa Cena. Santa Cena, Señor, diciendo que iba a morir. Y no, Señor, si todos te niegan, yo no te voy a negar. Llegó el momento de la negación. A todo esto, miren, ¿por qué yo encuentro que hemos sido injustos con Pedro? Porque nosotros nos acordamos que él nomás lo dijo. ¿Saben qué, hermano? Si, si leemos la palabra dice que todos dijeron lo mismo. Todos dijeron, nosotros no te vamos a negar. Pero nosotros, ¿de quién lo acordamos que lo dijo? De Pedro nomás, po. De Pedrito, ¿cierto? Pero la palabra dice, hermano, que todos dijeron lo mismo. Todos dijeron, no te vamos a negar. Y cuando fue el momento, ¿cierto?, que apresaron a nuestro Señor, todos salieron arrancando. Ahora, el momento de la negación, pues el momento culmine, cuando estaban golpeando a nuestro Señor, había un montón de gente. No fue un momento que lo negó en privado, ¿cierto? Fue un momento donde había, digámoslo así, vulgarmente como se dice acá, había tremenda mocha, ¿cierto? Había tremendo escándalo. Y nosotros, hermanos, en una situación así, yo creo que también hubiéramos negado a nuestro Señor. Quizás no. Yo, yo digo que puede ser que sí, hermano. En ese momento corría peligro su vida, hermano. Si él no lo negaba, lo iban a matar. Claro, iba, ¿cierto?, a cumplir lo que había dicho. Pero, ¿cuántas veces nosotros decimos cosas, hermano, sin cumplirle al Señor y por pequeñas pruebas, de repente nos venimos abajo y no cumplimos lo que le decimos al Señor? Pero este era un momento, hermano, crucial, pues era un momento en un lugar público, ¿cierto? Tenía varios acusadores, lo querían agarrar, estaban golpeando a nuestro Señor, lo iban a matar, lo iban a crucificar de la peor manera. Y Pedrito, ¿cierto? Pedro
niega al maestro. Pero, pero después vemos, ¿cierto?, que nuestro Señor lo restaura, ¿cierto? Vemos que también, aparte de que lo negó 3 veces, ¿cierto? Nuestro Señor, ¿cierto?, siempre fiel, bueno, ¿cierto?, hace que Pedro también confirme 3 veces que ama al Señor, ¿cierto? Porque lo amaba, porque nosotros amamos al Señor, a pesar de que nos equivocamos, ¿cierto? En el fondo sí amamos al Señor. Y, y a pesar, ¿cierto?, de que a veces nos equivocamos como Pedro, Pedro también tenía puntos fuertes, que a veces no nos tomamos por alto igual. O sea, no lo pasamos por alto. Por ejemplo, vemos acá en la palabra que acabamos de leer, que Pedro, reconocía, ¿cierto?, a Jesús como el Señor. Él, ¿cierto?, dice en el versículo 8, dice, apártate de mí, Señor, ¿cierto? Reconociendo a Jesús como el Señor, reconociendo que no cualquiera persona iba a hacer lo que había ocurrido en ese momento. Recordemos que lo que acabamos de leer, ¿cierto?, fue la pesca milagrosa. Uno de los puntos fuertes, ¿cierto?, de Pedro era que sabía reconocer lo que era de Dios. Sabía reconocer, ¿cierto?, supo reconocer que Jesús no era cualquier hombre, no era cualquier persona. Fue obediente igual, ¿cierto? Porque en la pesca milagrosa, ¿cierto? El episodio que leímos una parte, podemos ver que el Señor le dice, ¿cierto?, que vaya a pescar nuevamente, siendo que habían pasado la noche completa trabajando y Pedro fue un hombre obediente, ¿cierto? Si nosotros pasamos una noche completa trabajando y el Señor nos dijera que vamos a trabajar en la iglesia, unos cuantos nomás llegarían. A mí no me pregunten. Yo siempre aviso cuando me toca de noche. Mi turno de noche, mi pastor los conoce. ¿Sí? Pastor, esta semana yo estoy de noche. Pero Pedro, cierto, fue. Había trabajado toda la noche y no había pescado nada. Más encima, había trabajado de gusto. Pero él dice, cierto, obediente a la palabra del Señor, dice, en tu nombre, Señor, en tu palabra, yo voy. Y sucede este milagro, ¿cierto?, de la pesca milagrosa. Caminó sobre las aguas, ¿cierto? Cuando se aparece el Señor, ¿cierto?, en el mar, Él dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. ¿Quién ha caminado sobre agua, hermano? ¿Qué personaje bíblico? Ni David caminó sobre el agua, hermano. Imagínese caminar en el agua. Solamente que, ¿cómo se llama este personaje? Chris Angel. Chris Angel es el otro que dice que camina en el agua, po. Este mago que hace show, según él camina en el agua. Pero, pero Pedro verdaderamente caminó en el agua, po, hermano. Pero nos falta, ¿cierto?, que dice, pero se hundió. Pero después se hundió. Pero ese, ese varón, ¿cierto?, que, del cual estamos hablando, el que dice esta palabra, hermano. Hermano, una palabra muy hermosa para mí, una de mis palabras favoritas, hermano, como Pedro, que era una persona, ¿cierto?, atrevida, en el buen sentido de la palabra, no atrevido, ¿cierto?, de insolencia, sino que se atrevía, un hombre valiente, le dice estas palabras a nuestro Señor Jesucristo. Señor, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Mire, el episodio
que leemos, no sé si el audio lo puede leer, lo puede poner completo del 8 al 11. Dice que él dice esto, ¿cierto? Porque por lo que había pasado, por la pesca milagrosa, él sintió temor. Y dice que todos los demás también. Dice así mismo, los hijos los hijos de Zebedeo, ¿cierto? Juan y Jacob, que eran sus compañeros, también le había pasado lo mismo, pero ellos no dijeron nada. Ellos sintieron temor, ¿cierto? Pero no se atrevieron a reconocer delante de nuestro Señor Jesucristo, delante de la persona, delante del predicador que tenían ahí, ¿cierto? Que era nuestro Señor Jesucristo, que era el Señor. Ahora, hay otra cosa que también, ¿cierto? Reconoce Pedro, que es hombre, ¿cierto? Y un hombre pecador. Pero antes, hermano, antes de ahondar en esa frase, en esa oración que dice Pedro, en ese reconocimiento, quería, quería dar digamos, como un tips de cómo a veces, nosotros nos equivocamos en leer la palabra. Y más que en leer la palabra, en entender la palabra. Porque aparte de que nosotros leamos la palabra, ¿cierto? Hay que entenderla. Y muchas veces nosotros, como cristianos, conocedores de la palabra, ¿cierto? Hablemos entre nosotros, entre los que conocemos la palabra del Señor. Cometemos el error de darle una mala interpretación a la palabra. No sabemos a veces interpretar lo literal del ambiente donde se desarrolla este texto. Mire, les voy a poner un ejemplo. Fácilmente podríamos nosotros interpretar que Pedro dijo, apártate de mí. Lo podríamos interpretar de una forma literal, ¿cierto? Como siempre, ¿cierto? Las personas que critican o las personas que no quieren verle el buen lado, ¿cierto? A la palabra del Señor. O a veces buscando, ¿cierto? Más el conocimiento que el verdadero significado que tiene la palabra de Dios. Podría decirse Pedro. El Señor acaba de hacer un tremendo milagro de pesca, ¿cierto? De peces, una pesca milagrosa, y Él le dice, apártate de mí. ¿Cómo una persona le va a decir, apártate de mí al Señor? ¿Cierto? Pero vamos a ver más adelante que Jesús no lo entendió así, po. Jesús supo entender, ¿cierto? ¿Qué es lo que verdaderamente decía Pedro con esta frase? Hay una, hay una, hay una vez la verdad es que no me acuerdo de dónde lo escuché, pero sí, como le decía, a veces los cristianos erramos harto en lo que es la palabra, ¿cierto? En interpretar la palabra. Hay hay una alabanza que se llama Me robaste el corazón. Y yo escuché una vez que un hermano había dicho, ¿cómo va a decir me robaste el corazón si el Señor no es ningún ladrón? Lo tomó, ¿cierto? De forma literal de que estaba diciéndole al Señor que el Señor era ladrón, que que esa alabanza no era de Dios y que esa alabanza, ¿cierto? Ofendía al Señor, era un insulto para el Señor, ¿cierto? Que el Señor era ladrón. ¿Cómo le decís si el Señor no es ningún ladrón? A todo esto también había un hermano que daba un argumento también bueno, que decía que la palabra dice que el Señor va a venir como ladrón, como ladrón en la noche, está escrito. Pero erramos a veces, po. Erramos a veces en cuanto a interpretar la palabra como se debe. Mire, hay un versículo que le quiero pedir a, a los chicos de audio, los hermanos de audio, Nehemías 8:8. Si lo puede poner, o si algún hermano lo puede buscar, alguna hermana. Si mi amor lo puede buscar. Nehemías 8:8.
Sandra, ¿lo tiene por ahí? ¿No? Nehemías 8:8, por favor. Amén. Ahí podemos ver, ¿cierto? En ese versículo habla sobre los levitas, sobre los escribas que enseñaban al pueblo. Enseñaban al pueblo y dice que leían el libro de la ley de Dios claramente, dándole, ¿cierto?, el significado correcto de lo que es la palabra. Porque como les decía, literalmente, Pedro, si lo vemos de forma literal, sin darle una verdadera interpretación, Pedro está diciéndole al Señor, apártate de mí. Eso es lo que le estaría diciendo si nosotros lo leemos de forma literal, ¿cierto? Pero la palabra dice en Nehemías, ¿cierto? Le pide a los que enseñamos la palabra del Señor, le pide a nosotros que leemos, a nosotros los hijos de Dios, que hay que darle, ¿cierto? Hay que leer claramente, dándole significado a lo que está escrito. ¿Para qué dice ahí? De modo que entendiesen lo que está escrito. Amén. ¿Quedó como claro esa parte, cierto? No, no es tan difícil hay que, hay que entender bien, hay que pedirle al Señor, ¿cierto? En oración, hay que pedirle al Señor que nos dé una verdadera interpretación. A lo mejor se podría decir que el hermano Pato hoy día está diciendo que uno se tiene que apartar de Dios. Es el mensaje, pero no, es todo lo contrario. Pero miren, acá viene una sorpresa. Aprovechando, ¿cierto?, que vivimos esto de la verdadera, de interpretar la palabra, podríamos interpretar, no estoy diciendo que el verdadero significado, podríamos interpretar que nosotros, con nuestras acciones, le decimos al Señor, apártate de nosotros. Apártate, Señor, de nosotros. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, buscamos otras cosas, como Pedro, cuando se fue a pescar, ¿cierto? Ocupemos a Pedro, si ya todo lo ocupamos, ¿cierto? Pedrito cuando se fue a pescar, ¿cierto? Con sus acciones, nosotros con nuestras acciones le decimos al Señor, aparta de nosotros. Cuando no oramos, cuando no oramos, indirectamente, no lo decimos de forma, no lo hablamos, ¿cierto? De forma audible, no lo escribimos, pero indirectamente, ¿cierto? Nuestras acciones interpretan esta otra mala interpretación. Apártate, Señor, de mí. Pero bueno, vamos a verle el lado positivo, ¿cierto? El lado verdadero. Pedro de ninguna manera le dijo al Señor que se aparte, ¿cierto? No, no era que estaba echando al Señor, sino que vemos en la frase completa, ¿cierto? Porque esa es otra igual, esa es otro tip de la escritura que a veces no leemos completo el pasaje, leemos solamente una parte. Y dice, ¿cierto? Después en el versículo 9, que por la pesca que habían hecho, ¿cierto? Que, vuelvo a repetir, fue una pesca milagrosa. El temor se había apoderado de él, ¿cierto? Él sintió temor, él se sintió, ¿cierto?, temeroso, él se sintió respetuoso, se sintió, ¿cierto?, como alguien que sabía que había un ser superior en ese momento, delante de él, ¿cierto? Se sintió indigno, pero delante de la persona correcta, ¿cierto? Delante de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver, ¿cierto?, dos cosas que encierra esta frase de Pedro. Primero, ¿cierto? Ya vimos, apártate de mí, ¿cierto? Primero, que él reconoce a Jesús, ¿cierto?, como su Señor, en ese momento, como el Señor, ¿cierto? Aparte de mí, Señor, le dice.
No sé si en el, la verdad es que no lo busqué. No sé si en el griego, en el arameo, en el hebreo, ocupará la palabra Kyrios, no sé. Pero en la traducción, que también es la que Dios nos da, dice Señor, ¿cierto? Él reconoce, uno no reconoce a cualquiera como Señor. Pero Pedro, en ese momento, ¿cierto? Él reconoce, primero que nada, que está frente a un Señor que puede hacer milagros. ¿Cuántas veces nosotros no, no sabemos, no le damos la dimensión correcta a que estamos ante un Dios de milagro? Nos cuesta, nos cuesta reconocer que acá en la iglesia hay un Dios tan grande que puede hacer un milagro. Nos cuesta, nos cuesta porque nos cuesta que nos soltemos delante de la presencia del Señor. Nos cuesta, ¿cierto? Es algo, es algo que Dios quiere, ¿cierto? Que cambiemos. Es algo que quiere que creamos en Él, ¿cierto? Ahora, otra cosa que encierra esta frase de Pedro es, él dice, soy hombre, porque soy hombre. Apártate de mí, Señor, ¿cierto? Dios, porque yo soy un hombre. Soy una persona, ¿cierto?, que comete errores. Soy un hombre común y corriente. Al decir hombre, ¿cierto? También me estoy refiriendo, ¿cierto?, a la mujer, a la humanidad, ¿cierto? Que a veces nosotros creemos que la sabemos todas, ¿cierto? Muchas veces nosotros nos creemos perfectos, pero somos hombres que necesitamos de un Señor, somos hombres, ¿cierto?, que necesitamos de alguien que nos perfeccione, somos hombres que necesitamos ayuda, somos hombres que necesitamos estar entre hermanos. Y, y otra cosa que también dice Pedro, soy hombre y no cualquier hombre tampoco, soy hombre pecador, ¿cierto? Otra cosa, hermano, que nos cuesta reconocer. Hermano, no por nada, yo, de, yo doy gracias a Dios porque esta palabra es una de mis favoritas y es una de las que me ha mantenido, hermano, en los caminos de Dios, el reconocer. No es fácil, no es fácil reconocerse a uno como pecador. Una de las cosas que menos se escucha en la iglesia es pedir perdón, hermano. Una de las cosas que menos se escucha en las oraciones es reconocer que uno es pecador. De forma pública, Pedro hizo esta oración delante de todo, hermano. Delante de todas las personas que estaban ahí. Porque si iniciamos en el capítulo 5, que yo leí una parte nomás, dice que había una multitud que se había agrupado ahí a escuchar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, ¿qué es lo que nos quiere decir el Señor, cierto, con esta frase de Pedro, con esta que para que nosotros podamos seguir en los caminos del Señor, cierto, podamos ser usados por Dios, tenemos que reconocerlos delante de Él. Quizás no como Pedro de forma pública, no salir, cierto, ahí a una multitud a decir soy hombre pecador, no. Esto lo hizo delante del Señor, ¿cierto? Dios a nosotros, ¿cierto? Como iglesia nos ha hablado, ¿cierto? Que vamos a hacer grandes cosas, pero, pero tenemos que reconocer que somos hombres pecadores y que tenemos que
con la ayuda de Dios, cumplir lo que Él nos dice que vamos a hacer. ¿Y qué es lo que nos dice que vamos a hacer, cierto? Al final, ¿qué es lo que le dice a Pedro? Porque acá vamos a ver, ¿cierto? Que Jesús no entendió como se podría entender de forma literal, que Pedro le estaba diciendo, apártate de mí, sino que Jesús entendió que Pedro se había humillado. Pedro no dijo, yo tengo temor. La palabra dice, ¿cierto? La palabra inspirada por el Espíritu Santo dice que por temor Pedro dijo esta frase, pero él no dijo, tengo temor. Pero Jesús lo entendió y por eso le dice, no temas. ¿Por qué? Porque desde ahora serás pescador de hombres. ¿Cierto? Nosotros, si queremos, ¿cierto?, cumplir lo que Dios nos ha dicho a nosotros como iglesia, lo que Dios nos ha dicho a nosotros con lo que vamos a hacer, una u otra cosa nosotros lo ha dicho. De hecho, Dios dice que cada uno de nosotros es útil en la obra del Señor, ¿cierto? Tenemos que primero reconocerlo delante de Él y buscar de Dios. Porque el Señor le dice, desde ahora serás pescador de hombres. Y el pescar hombre no es, uno no pesca desde la casa. Desde la casa un resfrío se puede pescar, pero el pescar, ¿cierto? Uno tiene que salir. Y no solamente salir a la orillita de la playa. Aunque acá igual hay algunos que pescan desde la orilla, pero no pescan mucho. Hay que salir y salir, ¿cierto?, a buscar. Tenemos que buscar de Dios. Tenemos que, ¿cierto?, si queremos cumplir las cosas, miren, acá se habló una palabra hace poco muy hermosa y hasta se nos dio plazo, ¿cierto? 1 año. Y nosotros creemos, nosotros queremos, pero hermano, si no buscamos al Señor, no va a ser en 1 año. Porque también se dijo eso, que en 1 año, pero también hay que buscar al Señor, po. Hay que cambiar. Así que hermanos queridos, hasta por ahí voy dejando la palabra del Señor. Ya el Señor, mucho cierto, nos ha hablado, mucho ha tenido misericordia de nosotros. Y yo le quiero dar gracias al Señor y también, hermano, quiero reconocer, así como Pedro, que a veces uno se aparta de Dios, hermano. Literalmente a veces uno sí se aparta de Dios. ¿Sabe que cuando me dijeron a mí que entregara la palabra, yo dije, por favor, si hay otro, coloquen a otro. Y en el fondo fue como decir, Señor, fue como decirle al Señor, Señor, apártate de mí.